Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Cosechas y Negocios. Bueno, todavía esperando a mi compañero Emiliano Gali, pero ya el próximo miércoles vuelve toda la normalidad y estaremos los dos juntos. Hoy vamos a hablar de la cosecha de granos. El país está terminando de cosechar, o se está terminando la campaña 2010-2011, la cosecha de granos, en la que seguramente se alcanzará un récord de producción. Casi, esta vez sí, se van a llegar a las 100 millones de toneladas. Y hoy vamos a tener como invitado a una de las personas que hace 8 años predijo, en realidad estimó, no es una predicción que se hace así como quien escribe el horóscopo y dice que a Virgo o Acuario le va a ir bien o mal en el día, sino que hace 8 años estimaron que la Argentina iba a tener una cosecha de granos de 100 millones de toneladas. Bueno, finalmente, recién ahora, hay que ver los números finales, se está por alcanzar esa cifra que inclusive la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la destacó, la elogió como positiva. Y la pregunta que cabe hacerse, ¿en qué condiciones se está llegando a estas 100 millones de toneladas? De hecho, Gustavo Oliverio, que es nuestro invitado, director de la Fundación Producir Conservando, estimó, justamente la Fundación hace poco tiempo también estimó que la Argentina está en condiciones de alcanzar una cosecha de granos en 2020 de 135 millones de toneladas. La pregunta, decía, es ¿en qué condiciones? ¿Es sustentable? ¿Se está produciendo un nivel de oleaginosas y de cereales, una proporción adecuada? ¿Es sustentable económicamente, socialmente, ambientalmente? Esas son preguntas que muchos se están haciendo debido a que el crecimiento explosivo de la soja en los últimos años está replanteando algunas cuestiones, sobre todo en materia ambiental, si es correcto, si está bien que no se haga rotación de cultivos en muchas áreas agrícolas del país. A nivel global, solo por alcanzar esa cifra que obviamente le reporta al Estado ingresos suculentos, muy buenos ingresos. Se estima que alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares ingresan al Estado, a los ingresos fiscales, solo por retenciones. Así que alcanzar una cifra alta en materia de cosecha de granos puede ser bueno. La pregunta es si es sustentable en el mediano y en el largo plazo. Y el segundo bloque lo vamos a dedicar a un colega que acaba de publicar un libro sobre el conflicto de la 125. ¿Recuerdan ustedes el conflicto entre el campo y el gobierno? A raíz de que el gobierno de Cristina Kirchner en marzo de 2008 intentó imponer las retenciones móviles a los granos. Bueno, se recuerda que eso derivó en un conflicto político y social de enormes proporciones, que tuvo un impacto político, tuvo un impacto social, del cual todavía ahora se sigue hablando. Y este libro del colega Bernardo Basombrío, que se llama No Positivo, como aquella frase histórica que pronunció el vicepresidente Julio Cobos en el momento de decidir su voto ante el empate que se había llegado en la Cámara de Senadores por la resolución de la 125, que finalmente cayó. Así que en el segundo bloque vamos a hablar con Bernardo Basombrío sobre su libro No Positivo. Después de esta pausa vamos a hablar, los espero, con Gustavo Oliverio, director de la Fundación Producir Conservando. Estamos con Gustavo Oliverio, director ejecutivo de la Fundación Producir Conservando. Gustavo, buenas noches. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Gustavo, coméntame,
Ustedes presentaron hace poco un nuevo trabajo sobre la posibilidad que Argentina alcance una cosecha de granos de 135 millones de toneladas. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Bueno, vos hacías en la introducción un comentario respecto de cuando planteamos las 100 millones de toneladas. Y en la misma dirección de esto hago la salvedad. ¿Por qué la Fundación se concentró en hacer este tipo de estimaciones? Lo que estamos planteando es un escenario de crecimiento sobre la base de tendencias, sobre la base de lo que se viene haciendo, sobre la base de las tecnologías disponibles, y en el 2002 planteamos que era posible que la Argentina llegara a 31 o 32 millones de hectáreas sembradas y 100 millones de toneladas de granos, con un equilibrio en la relación de oleaginosas, cereales, con un equilibrio pensando en la sustentabilidad, y lo planteamos como un horizonte y como una zanahoria de crecimiento y como una posibilidad para trabajar sobre las limitantes, es decir, qué cosas deben pasar para que podamos hacer eso sin riesgos desde el punto de vista ambiental, sin riesgos desde el punto de vista, digamos, global, digamos, claro, que de la sustentabilidad. Lo que pasó realmente con lo que pronosticamos en el 2002 es que se cumplió, lo único que se cumplió fueron las casi 100 millones de toneladas. En realidad no son 100 millones de toneladas la producción de este año, probablemente esté muy cerca de 96, 95 millones de toneladas. Pero digamos, estamos alrededor de las 100 millones de toneladas. Siempre planteamos no 100 como cifra exacta, sino 100 como promedio. Y en realidad claro, la Argentina como promedio va a estar en los últimos 3 años en muy cerca de 88, 90 millones de toneladas. O sea que como promedio, que es como lo habíamos planteado, todavía nos falta para llegar. El tema central es en qué condiciones, como vos planteabas, en qué condiciones llegamos a las 100. O sea, porque se llegan, pero aún sin esas condiciones. Bueno, lo que habíamos planteado en su momento, que para llegar a 100 millones tiene que, digamos, no nos tiene que pasar en Argentina una serie de cosas, seguridad jurídica que nos interrumpa, que haya un sistema de equidad fiscal razonable, que no haya restricciones desde el punto de vista cuantitativo de las exportaciones, que no haya intervenciones en el comercio. Todo eso lo planteamos en el 2002, dijimos, bueno, si todo esto ocurriera, es muy probable que no lleguemos. Bueno, todo eso ocurrió y mucho más, y estamos casi llegando. El problema es cómo estamos llegando. ¿Y cómo? ¿Y cuál es la atracción? La atracción de todo esto es la suba de precios internacionales. Es decir, la suba de precios desde el año 91-92 hasta el día de hoy ha sido de tal magnitud que ha arrastrado el aumento de retenciones, ha arrastrado las retenciones móviles. Si hubieran estado las retenciones móviles, igual la producción hubiera seguido creciendo. ¿A qué costo? Básicamente el costo hoy tiene que ver con lo ambiental. ¿En qué consiste ese costo ambiental? El costo ambiental tiene que ver con que hoy tenemos un monocultivo, no es un monocultivo total, pero digo, el 75-80% del área que se siembra en Argentina está destinada a oleaginosas. O sea, básicamente soja. Básicamente soja, sí. El 90% de eso es soja. ¿Cuál es el problema? En realidad problema no hay ninguno desde el punto de vista de si eso ocurre un corto periodo de tiempo. Cuando eso se prolonga en el tiempo, y nosotros venimos ya en los últimos 5 o 6 años con 70, 75, 80% del área, todos los años venimos creciendo, todo lo que tiene que ver con el monocultivo, en su momento fue de maíz en Argentina, después fue de trigo, en su momento fue la década del girasol, en donde se generaban problemas en algunas zonas por monocultivo de girasol. Hoy el problema del monocultivo de soja en algunas zonas está generando problemas de enfermedades importantes del cultivo, problemas de enfermedades que lleva a costos adicionales para controlar esas enfermedades, problemas de menores rendimientos, problemas de degradación de suelos, no estamos teniendo cobertura, hemos vuelto a tener problemas de erosión. Ahora, cuando se escucha eso, hay quien dice, bueno, no critiquemos a la soja porque si no se prohíbe el glifosato, por ejemplo. Pero no es una cuestión de... ¿Qué habría que hacer? Claro, no es una cuestión de criticar a la soja, lo que uno tiene que mirar es el conjunto. Esto no es responsabilidad de la soja, sino de cuál es la competitividad que tiene el cultivo y cuáles son los factores que llevan a la competitividad del cultivo. La soja es un cultivo que tiene 30 y pico % de retenciones, 33% de retenciones, y a pesar de que tiene mucho más retenciones que el maíz y el trigo, sigue predominando el cultivo de soja. ¿Por qué? Porque además de las retenciones, en el caso de maíz y trigo, todo este tema de la intervención de los mercados en aras de pensar en la mesa de los argentinos ha llevado a que hay un diferencial de entre 50 y 70 dólares más
que las retenciones, que tienen que ver con algo que se pierde, que no lo tiene el productor y que en la cadena hay que ver dónde quedó, si en la exportación, en el molinero, en el procesador, en el feedlotero, en quien sea, depende si es maíz o trigo. Entonces la realidad es que no es solamente la retención, la discrecionalidad que está viendo en lo que hace al manejo del mercado de trigo y el mercado de maíz, producto de que decidan si se exporta o no se exporta, si se abren o se cierran los registros, si se otorgan registros o ROEs a tal o cual empresa, todo eso hace que haya un diferencial y un margen adicional que no se traslada al productor. O y sea eso que hoy la Argentina podría estar produciendo mucho más maíz, mucho más trigo. Bueno, hemos estado en los valores más bajos de trigo de la historia. En su momento se pensaba... Hace 2 años. En su momento estábamos muy cerca de exportarle 10 millones de toneladas de trigo a Brasil, hace 6, 7, 8 años, claro. Y sin embargo hoy estamos pensando en si el trigo alcanza y en algún momento alguien siempre lanza la melaza de que vamos a tener que importar. Entonces digo, la realidad, estamos muy lejos de importar igual, ¿no? Pero la realidad es la competitividad que gana la soja respecto del resto. Es una competitividad forzada, producto de intervención en los mercados. Ahora, eso es lo que de alguna forma limita, y no es la soja por la soja en sí, es que el condicionante se lo estamos poniendo al resto. Y Gustavo, ustedes estiman que para 2020 la Argentina podría llegar a las 135 millones de toneladas. 40 millones de hectáreas y 135 millones de toneladas, de vuelta como promedio de 3 años. ¿Y que las limitantes me imagino que son las mismas o hay nuevas? No, las limitantes son las mismas, lo que pasa es que las limitantes ambientales o de sustentabilidad son cada vez mayores. Entonces lo que estamos planteando es que tiene que haber un replanteo lo más rápido posible. Cuanto más rápido se haga el replanteo del sistema productivo, menos costo tiene volver a una situación más normal. ¿Por qué? Porque hoy se está reponiendo, en la última campaña se repuso entre el 25 y el 28% del total de los nutrientes extraídos. Es una cifra extremadamente baja. Lo vuelvo a repetir, 25 a 28% del total de los nutrientes que se llevan, que se exportan del suelo, son los que se reponen. Claro. Eso es un costo, entre comillas, oculto, que en algún momento se paga. Esto es como sacar plata del banco y no querer mirar el saldo final que se da. Claro. Entonces la realidad es que la Argentina hoy tiene una proyección positiva y tiene una expectativa de crecimiento muy positiva, pero es necesario que atienda cuestiones que tienen que ver con el corto plazo o con el corto y mediano plazo, que es la resolución de todas estas anomalías que ocurren en los mercados de cereales, que tienen que ver básicamente con la intervención del Estado.